Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Espero que en esta mañana estén ya despiertos, levantados, esperando pues escuchar la palabra de Dios con diversos y cada uno de los pastores que constantemente en estos últimos semanas han estado compartiendo a través de lo que son las redes sociales el mensaje, la palabra de Dios. Pues hoy quiero seguir continuando con estos mensajes que he estado compartiendo, que espero que sean de mucha bendición para sus vidas y de igual manera para reflexionar cómo estamos viviendo estos tiempos, cómo estamos viviendo realmente nuestros días continuamente en esta tierra. Así que yo espero que la palabra de Dios constantemente nos haga meditar en esa condición, en esa vida que estamos llevando día con día. Vamos a ir al Señor en oración para darle gracias por este día y darle gracias por la vida, por la oportunidad que Él nos da cada día de poder contemplar sus maravillas y sobre todo cuando Él viene a nuestras vidas para reinar por la eternidad. Amado Dios y Padre, te agradecemos en esta hora, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti no respiraríamos, no estuviéramos vivos aún. Pero aún si estuviéramos ya muertos o partiendo, sabemos que los que estamos en Cristo pasaremos una eternidad juntamente contigo, Señor. Padre, en esta hora te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Trae a nuestros corazones, a nuestras mentes, aquello que te ha ofendido, Señor, y que con corazones sinceros vengamos delante de ti, Señor, humillados, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que sin ti no somos absolutamente nada, somos como ovejas descarriadas, sin rumbo, sin dirección, como ovejas sin pastor, Señor, quien nos dirija por un buen camino. Te agradecemos, Señor, porque tú ahora eres nuestro pastor a través del Señor Jesucristo, porque tú nos pastoreas por pastos delicados y por aguas de reposo nos haces descansar. Gracias, Señor, por este día que comienza. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres bueno y maravilloso. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios una vez más y gloria a Dios por sus vidas, ¿verdad? Y hoy quiero hacerte una pregunta que quizás no te has preguntado, quizás no ha venido a tu mente o quizás no tengas ni la menor idea acerca de esta pregunta, de esta cuestión. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás esa eternidad después de la muerte, después de que dejes de existir? ¿Habrá vida realmente después de la muerte? Después de que yo cierre mis ojos y ya no respire más, ya no pueda hablar más, ya no pueda ver más, ¿habrá vida después? ¿De verdad pasaré la eternidad en algún otro lugar? ¿Te has puesto a meditar en esa parte? Hemos estado hablando incluso en los mensajes anteriores acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya Él vino la primera vez en forma de hombre a cumplir con lo que Dios había prometido, ser el Cordero de Dios para la salvación de la humanidad, de todo aquel que en Él creyese. Pero Él prometió regresar por segunda vez y de igual manera las Escrituras dicen que regresará de nuevo para traer juicio a las naciones, juicio a la humanidad sin el señorío de Cristo. Pero ahora meditemos si verdaderamente habrá vida después de la muerte. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, dice ahí la Escritura:
y de la manera que está establecido, ya decretado, estipulado por Dios, y de la manera que está establecido para los hombres. Aquí el Señor está hablando en general, hombres, mujeres, ancianos, adultos, niños, jóvenes, para todos los hombres que mueran. ¿Cuántas veces? Una sola vez. No vas a morir 2, ni 3, ni 4, ni 5, aquellos que dicen que han muerto y han ido al más allá y han regresado. Eso es una falsedad, porque la muerte solamente se experimenta una vez y para siempre, dice la Escritura. Cuando Dios pone vida y quita vida, lo hace una sola vez. Pero cuando Él da vida, la da en abundancia para vida eterna. Entonces dice el Señor que de la manera que ya está establecido en su palabra, para los hombres, para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de la muerte, dice, hay un juicio. Hay un juicio. Y hablamos acerca de ese juicio ya en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Donde no solamente la humanidad sin Cristo, sin el señorío de Cristo, pasará la eternidad, sino aún, dice en el verso 10, donde Satanás, sus demonios, el falso profeta y la bestia serán lanzados a ese mismo lugar. Y entonces, ahí dice la Escritura, será el lloro y el crujir de dientes. Pero esa es una realidad. Tú y yo, tarde o temprano, vamos a morir, porque así está ya estipulado en la palabra de Dios. Vamos a dejar de existir. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Has pensado alguna vez, te has puesto a meditar, a reflexionar que esta vida no es eterna? Aquí donde vivimos, aquí donde estamos, en este mundo, no es pasajero. Es más, dice la Biblia en Filipenses capítulo 3 verso 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también, dice el Señor, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es mi ciudadanía. Mi ciudadanía no es aquí en esta tierra, aunque mi credencial de elector terrenalmente diga ciudadano mexicano. Mi ciudadanía, dice el Señor, está en los cielos, en la eternidad, en la gloria celestial que el Señor ha ido a preparar para los que le esperan y para los que le aman con todo su corazón. Pero quiero que veamos la realidad de la vida y de la muerte, de lo cual dice la Escritura no podemos escapar, de lo cual dice la Escritura será una realidad no solamente en mi vida, no solamente en tu vida, sino aún en la vida de todos los seres humanos en esta tierra, mientras Cristo no regrese, como hablamos acerca de la venida del Señor Jesucristo. Es una realidad la muerte. Y muchas personas lo hemos experimentado en familiares. Hemos visto cómo nuestros familiares han muerto, han sido velados, pero muchos creen que esa persona va a un lugar llamado purgatorio, que realmente la Biblia no lo menciona. Solamente hay dos lugares: o el infierno, el lago de fuego, o, dice el Señor, en los cielos. Solamente hay dos lugares donde podemos ir y pasar la eternidad. Así que ahora quiero que veamos el Evangelio de Lucas, porque Lucas nos habla acerca de dos varones que estaban vivos, que podían caminar, podían hacer cosas, pero queremos ver la realidad y la condición de estas personas. Dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria a Dios por su palabra. Esta es una realidad, querido amigo, que tú y yo nos vamos a morir, que tú y yo vamos a dejar de existir. Y si mis últimos temas han sido acerca del juicio y de la muerte, es porque es una realidad. Tú y yo no nos vamos a quedar para la eternidad en esta tierra, ni para semilla en esta tierra, porque como dije, la Biblia dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. La realidad es que aquí dice que habla de 2 personajes. Un hombre rico que se vestía de lino fino, de púrpura. Y si nos ponemos a pensar quiénes hacían eso en los tiempos de Jesús, pues eran los fariseos. Eran los que mejor vestían, los que mejor querían aparentar, los que mejor se sentían ante la sociedad, se sentían dignos de Dios, creían que estaban bien delante de Dios, aunque eran religiosos, y muchas veces Jesús los confrontó con la realidad de su vida, su condición espiritual. Están muertos, están alejados de Dios, porque realmente ustedes miran el exterior y viven las cosas cotidianas, viven conforme al mundo, pero no conforme a lo que dicen creer y ser hijos de Dios. Y esa es la realidad. El mundo y la humanidad sin Cristo vive como el mundo, en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos, en su propia vanidad, dice la Escritura. Y entonces había un hombre rico, ¿verdad?, que dice que constantemente vestía bien, de púrpura, de lino fino, pues tenía todo lo económico. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Pues tenía lo económico, tenía dinero para hacerlo. Y constantemente pues invitaba quizás a sus amigos a disfrutar, a convivir, y realmente así está la humanidad. Tengas o no tengas dinero, lo único que piensa la gente es en divertirse, en fiestas, en cómo pasar el día, en cómo estar constantemente en diversiones. Incluso acerca de este tiempo de cuarentenas, este tiempo de pandemia, la gente está más preocupada por regresar nuevamente a su mundo, regresar nuevamente a su diario vivir, seguir de la misma manera que estaban antes, en lugar de reflexionar en de dónde Dios nos quiere sacar, en dónde hemos caído, y reflexionar en eso, qué es lo que estoy haciendo mal, y volverme al Señor. Estamos igual.
Yo ya quisiera irme al cine, regresar al deporte y estar en grupos, estar organizando una fiesta. Y el mundo está perdido totalmente, porque ese es el mundo. El mundo es perdición. El mundo te aleja de las cosas de Dios. Y entonces este hombre realmente vivía en vanidad, alejado de Dios, haciendo tesoros terrenales, nada para la gloria de Dios, ni tenía en cuenta a Dios, no tenía memoria de Dios, no tenía deseo de leer la Biblia, no tenía deseo de nada, absolutamente de orar, ni de congregarse con los hermanos. ¿Para qué? Lo tengo todo, dice, soy rico. Si te acuerdas la historia del joven rico que estudiamos en Marcos capítulo 10, que decía, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él hubiese esperado que Jesús lo hubiese alabado, le hubiera dicho, wow, eres súpermente perfecto, porque cuando Jesús le dijo los 10 mandamientos conoces, él dijo, todo eso, absolutamente todo, lo he guardado desde mi juventud hasta el día de hoy. Él sintió que estaba bien. Pero nunca esperó la respuesta de Jesús. Tú necesitas despojarte de todo aquello que estás atesorando, de aquello que interrumpe que te acerques a Dios, que no tengas amor por los demás, ni mucho menos por mí. Él no hubiese esperado esa confrontación de parte de Jesús, sino al contrario, ¿verdad? Casi hubiese ocupado el lugar de Jesús en la cruz, pues era perfecto a los ojos de él. Y así está la humanidad. A los ojos de la humanidad se sienten bien. Yo estoy bien, no necesito nada, no me duele nada, estoy fuerte, estoy joven, pues tengo todo un futuro por delante. No necesito de Dios. Eso es para los religiosos, para los fanáticos, aquellos que creen que están muy bien, aquellos que parece que son más perfectos. No. La Biblia, el llamado de Dios es para todo aquel que esté dispuesto a seguir a Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Cuánta gente no es fanática del deporte, de la lucha libre, de tantas otras cosas, menos de Dios? Pero Dios no es fanatismo, Dios es amor, Dios es entrega a nuestro Creador y vivir conforme a su voluntad. Este hombre no tenía tiempo para nada, no tenía tiempo para buscar a Dios, porque en ninguna parte de lo que vamos a ver, él dice la Escritura que buscaba a Dios. Y ansiaba, dice. Entonces había a la puerta de aquel hombre rico un mendigo echado ahí a la puerta, tirado ahí, necesitado, hambriento, dice, tirado con una situación física, lleno de llagas. Era pobre, enfermo, abandonado, quizás sin familia o lo dejaron ahí tirado. Y ahí estaba a la puerta de este hombre rico. Y aún dice, en su necesidad física, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En su necesidad, en su hambre, él deseaba, al ver aquella casa quizás, o aquel salón de fiestas lleno de comida abundante, y ahí las mesas, que ahí hasta se queda la comida a veces, en las mesas ahí las dejan abandonadas de tanta comida. Y él por lo menos deseaba saciar su hambre de lo que caía de las mesas de los ricos, de este hombre. De por lo menos la migaja de lo que caía. Pero yo creo que absolutamente nadie de los que estaba dentro de este banquete tenía compasión por él. Tenía compasión por la necesidad de este hombre. Nadie podía ver en él esa necesidad. ¿Por qué? Porque ellos vivían un mundo superficial, un mundo ajeno a la realidad de lo que estaba pasando exteriormente en el mundo. Y a veces así somos. Vivimos ajeno a la necesidad de los demás, a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no tomamos en cuenta absolutamente la necesidad de los demás. Este hombre ansiaba saciarse y aún dice los perros. Usted se imagina ahí este hombre tirado a la puerta de este hombre rico, con llagas, hambriento, enfermo,
Y nadie, absolutamente nadie, ni el dueño de esta casa, este hombre rico, ni las personas que estaban ahí, siquiera, dice la Biblia, ni siquiera uno pudo haberse levantado y haber dicho, toma, come algo. A veces somos como aquellos dos samaritanos, ¿verdad? Que ni siquiera tuvieron compasión por el hombre que estaba ahí tirado y a veces pasaban de largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no les interesaba la necesidad de los demás. Pero cuando estás bueno, cuando tienes todo, tienes muchos amigos, muchas personas que dicen quererte, que te rodean, pero que realmente solamente están contigo por lo que tienes, por lo que puedes ofrecerles. Pero cuando realmente los confrontas como Jesús, ustedes me siguen por lo que yo puedo darles, entonces tú terminarías como aquellos que le dieron la espalda a Jesús y se fueron uno a uno, y luego le dijo a sus apóstoles, ustedes también se van a ir. Porque esa es una realidad. Y eso pasa en todas las familias, hijos con los padres, solamente cuando pueden recibir algo, cuando pueden atraer algo de los padres, entonces mucho amor, pero después que no pueden recibir nada de ti, de sus padres, de un hermano, de un amigo, entonces le dan la espalda, entonces eres el peor, la peor persona, ya no eres amigo, ya no eres familia, ya no eres absolutamente nadie, porque entonces ya no complaces sus deseos. Y este hombre entonces lo tenía todo, pero había ahí a la puerta de él tirado un mendigo llamado Lázaro. Y este hombre llamado Lázaro tenía problemas de enfermedad, tenía problemas físicos, que tenía hambre, tenía llagas, y ahí tirado. Pero aconteció, dice, y la realidad de nuestras vidas, la realidad del ser humano. Aquí hay una vida desperdiciada totalmente. Pero ahora se llega a la realidad de la cual ninguno está ausente, como dice Hebreos 9:27, de la manera que ya está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte, el juicio. Aconteció que murió el mendigo, miren, se murió, fue el primero que dejó de respirar, partió de este cascarón, de este hueso, como dice Eclesiastés 12:7, regresó su alma, su espíritu, al Señor que lo dio. Y fue llevado después de la muerte, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Abraham representa a Dios. Los fariseos y los judíos amaban a Abraham y creían en Abraham, que era el padre de la fe. Y para ellos Abraham era un gran representante de Dios en la tierra. Por eso simbólicamente aquí la escritura nos habla de que llegaron al seno de Abraham, haciendo representación al Padre Celestial que es Dios, o Yahvé, o el gran yo soy. Y entonces dice que este hombre murió, dejó de existir, ya no podía estar, ya no tenía necesidad de nada, ya su cuerpo estaba vacío, ya no tenía absolutamente nada, ya solamente la carne y los huesos, pero ya él había dejado de existir, ya había cerrado sus ojos, ya no tenía hambre, ya no sentía dolor, nada absolutamente sentía. Pero también se le llegó la realidad al otro hombre, al rico, y murió también el rico. ¿Y qué pasó con ambos? Y fue sepultado. Fíjense qué diferencia, porque el hombre mendigo, Lázaro, que estaba ahí tirado a la puerta de este hombre rico, dice la Biblia que murió. ¿Y dónde despertó? En los brazos, en el seno de Abraham. En cambio el rico muere y dice la Biblia fue sepultado. Aunque no sabemos si los dos fueron sepultados o el otro lo tiraron por ahí, no sabemos, pero el rico dice fue sepultado. El pobre, el mendigo, el Lázaro, dice despertó en un mejor lugar, en el seno de Abraham. Pero es que esa es la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, hay una vida eterna. ¿Para quién?
para aquellos que conocieron a Dios a través del Señor Jesucristo. Sería ilógico pensar que Lázaro despertó en el seno de Abraham simplemente por ser pobre, simplemente porque estaba enfermo. Y bueno, pues ya Dios, como es misericordioso y es amor, pues le dio la oportunidad de despertar en un mejor lugar. Y a veces así pensamos o así piensa la gente. Este ya se ganó el cielo por esta obra tan grande que hizo. Porque dio dinero a la iglesia, porque dio dinero a los pobres, porque le dio una despensita ahí de más kilos de harina que otra cosa. Y ya se ganó el cielo. Mira, por sus buenas obras. No. Este hombre no se ganó el cielo, no se ganó estar en la presencia de Abraham, ni te ganas la vida eterna por obras. Efesios capítulo 2 versos 7 en adelante dice la Biblia que no por obras para que nadie se gloríe. No por enfermedades, no por tu pobreza vas a llegar a la vida eterna. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios por la eternidad. Y que la única manera de venir a tener un acercamiento a Dios es a través de Cristo, a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, quien murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. De otra manera, la Biblia dice que no podemos tener una relación con Dios, porque la paga del pecado en Romanos 6:23 dice que es la muerte, y todos tendríamos que pagar por nuestros pecados, mas la dádiva de Dios es vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Solamente a través de Él, tú y yo podemos ser perdonados, podemos ser justificados y podemos ser hechos hijos de Dios y acercarnos al Padre Celestial, solamente por la fe y el arrepentimiento. Pablo decía en Hechos capítulo 20, verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, porque a Dios hemos ofendido, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, a Él tenemos que pedirle perdón solamente. Y entonces dice, y la fe, el arrepentimiento viene por la obra de Cristo Jesús nuestro Señor. De otra manera, no podemos ser salvos. Por eso este hombre, el mendigo que estaba ahí a la puerta del hombre rico, del cual nadie tuvo compasión ni misericordia, dice la Biblia que despertó en el seno de Abraham por su fe. Aunque no claramente lo podemos ver aquí, pero hermano y amigo, nadie va a despertar en el seno de Abraham, en la presencia de Dios, vivir por la eternidad, simplemente porque eres pobre, porque pasaste una situación difícil, porque alguien te maltrató, porque alguien te hirió, porque alguien te hizo daño. No, no es por eso, amigo. Es por la justicia de Jesucristo, es por la obra de Cristo y no por nuestras propias fuerzas ni por nuestra propia obra. No es por tu dinero tampoco. No es por la posición que tengas ante ninguna empresa, ni ante ninguna asamblea, ni nada. No importa si eres el pastor, si eres el maestro, no importa si eres el presidente de la república, un diputado, un senador, no importa quién sea. Al Señor no le importa tus certificados, tus diplomas. A lo que al Señor le importa es tu vida consagrada al Señor día con día. Porque las buenas obras, dice el Señor, vienen cuando nosotros conocemos al Señor y entonces esas obras glorifican al Señor porque es el Señor el que da el querer como el hacer de su buena voluntad. Es el Señor el que entonces nos hace actuar de una manera que lo agrada y lo glorifica a Él. No al hombre, no es para que tú te sientas bien en tu ego, que yo ayudo a los demás, ayudo a los pobres. No, no, amigo, no, hermano. No importa qué tan bueno haya sido, si Cristo no estaba en tu vida y en tu corazón. No importa que seas el presidente de ninguna asociación, de ninguna iglesia, si tú no tienes a Cristo, eres un fariseo igual que los demás. Si tú no te has arrepentido de tu condición espiritual y has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados de una manera que te contriñe tu condición espiritual y le pides perdón al Señor,
Dice la Biblia que cuando Pedro predicó en el libro de los Hechos capítulo 2, los que estaban ahí se compungieron de corazón. Había una convicción de pecado, hubo una contrición por su pecado, un arrepentimiento y trajo una conversión. Estaban unánimes, estaban unidos como hermanos, sirviendo y agradando al Señor. Es que no importa, hermanos, quién seas tú. Al Señor no le importa tu apellido, al Señor no le importa si es un apellido de Agolengo o no es de Agolengo. Al Señor le interesa que tú reconozcas que tu condición espiritual sin Cristo es automáticamente muerta, separada de Dios por la eternidad. Y esa es una realidad. No importa quién seas, no importa quién te creas. La realidad es que tanto para el hombre rico como para el pobre, el Lázaro, el mendigo, el que estaba enfermo ahí tirado a la puerta del rico, para los dos llegó la realidad de la vida, la muerte. Pero Abraham, dice, recibió a Lázaro en su seno, en sus brazos, pero por su fe en Jesús. Porque aún en su enfermedad yo creo que él seguía confiando en el Señor y él podía decir, Jehová es mi pastor. Y si ese hombre rico no le daba nada, el Señor dice, el Señor me proveerá. Porque Él es mi pastor. Porque Él me pastoreará. Porque Él me va a proveer lo necesario. Porque hay una promesa que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno porque tú estarás conmigo. Y había una promesa al final. En la casa de Jehová dice, moraré por largos días. Yo creo que Abraham, que Lázaro en su enfermedad, en su condición, en su situación física, él seguía confiando en el Señor. Yo recuerdo, conocí a una señora, ella ya falleció hace algunos años, era cristiana y en sus últimos momentos ella tenía ya cáncer. Y ella, me acuerdo que estando ahí en el hospital, se la pasaba cantando alabanzas al Señor. Ella no se quejaba de su situación. Y esas cosas son las que te hacen fortalecerte en el Señor y confiar en el Señor. Porque esa hermana, era hermana en Cristo, ella cantaba al Señor. Y ella me acuerdo que ahí en su enfermedad, ella decía todo el tiempo ya aún en agonía, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Y era hermoso, hermanos, era hermoso eso, porque ella murió al final tan tranquila. Pero era su fe en el Señor lo que la fortalecía, hermanos. Lo que la hacía fuerte, saber que en la casa de su padre había un lugar para ella. Pero aquel que cree que por sus riquezas tendrá los mejores médicos, pero si no tiene a Jesús, que es el doctor de doctores, de nada, absolutamente de nada nos sirve. Sin Cristo estamos separados de Dios. Así que el rico despertó, fue sepultado simplemente, fue llevado a un lugar donde ahí fue abandonado, hasta quizás por los mismos ricos que estaban ahí con él compartiendo en su banquete. Pero miren dónde despertó la realidad de su vida, de su condición espiritual. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en fiesta, estando tomándose ahí una cervecita en la playa, ahí refrescándose, con una hielera ahí a su lado, con cocos bien fríos, hay unos popotitos, ¿verdad? En una hamaca. No. Cuando mueras no te vas a llevar ni la cama donde descansas. Despertó, dice la Biblia, en un lugar de tormentos, en el Hades, en el infierno. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mira, este hombre muere, el rico, se muere, deja de existir, fue sepultado, todos vamos a ser sepultados. Posteriormente, después de ser sepultado, dice que este hombre, su cuerpo, su alma,
Su cuerpo deja de latir, ya no tiene más vida. Pero su alma, estando, despertó en un lugar de tormento, en un lugar de desesperación. Y todavía estando en ese lugar de tormento, date cuenta, tuvo vida, y había vida. Su alma seguía teniendo vida y estaba ahí en ese lugar atormentándose. Y todavía, estando en ese lugar de tormento, alejado del Señor, alejado de Dios, pudo levantar sus ojos hacia ¿dónde? Hacia el cielo. Hacia donde está nuestro Padre Celestial y hacia donde estaba ¿quién? El hombre mendigo. Y pudo ver a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí lo pudo ver estando gozándose en la presencia del Padre Celestial. Y dice entonces, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miren lo que dice la Escritura ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43. Lucas 23, verso 43. Dice ahí, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan aquellos dos hombres que fueron crucificados con Jesús ahí en la cruz? ¿Se acuerdan que esos dos hombres, uno cuestionó a Jesús, el otro pues creyó en él? Y Jesús le dijo, de cierto estarás conmigo, te digo que estarás conmigo en el paraíso. Que donde él iba a estar, ahí iba a estar también él. Fue una promesa hecha una realidad. Para todo aquel que confía en el Señor Jesucristo, despertar en la presencia del Señor. No va a ser literalmente automáticamente cuando tú mueras ya vas a despertar ahí. La Biblia dice que hemos estudiado, tú mueres, hay un momento de descanso, estás durmiendo, no estás muerto, estás durmiendo. ¿Para cuándo? Para la resurrección de los muertos. Y entonces pasarás la eternidad con Dios. Pero tú no despertarás en un lugar de tormento. Tú no vas a despertar en un lugar de juicio, sino en un lugar hermoso, en el paraíso, en el huerto del Edén, en la presencia del Señor. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 8, nos dice y nos recuerda esto el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Es más, del versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor porque aún no hemos llegado a ese lugar de vida eterna. Porque por fe andamos y no por vista. Fe en el Señor y no en lo que es pasajero. Pero confiamos y más quisiéramos, dice Pablo, estar ausentes del cuerpo. Cuando tú mueres, tu alma, tu espíritu se ausenta del cuerpo y presentes ¿dónde? Al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esa es nuestra responsabilidad, ser agradables al Señor día con día. Pareciera que el Señor es injusto. Para algunos lo tomarían como que ¿cómo es posible que el Dios de amor, el Dios que yo creía que era misericordioso, resulta que es un Dios de juicio, un Dios que condena la maldad? Bueno, pues sí, es una realidad. Dios es santo. Y en su santidad Él se dignó a venir por ti y por mí a esta tierra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él hizo una otra obra. Él te formó, fuimos pecadores y ahora aún siendo pecadores, Él vino por amor a nosotros para salvarnos. Y ese es su grande amor y su grande misericordia, pero no queremos verlo de esa manera. Queremos ver las cosas a nuestra manera y a nuestra propia conveniencia. La realidad es que un día vamos a dejar de existir y nos vamos a morir, pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿O alejados de Dios o en la presencia de Dios? Pero esa realidad tú la decides, tú la escoges. Tú eres el que marcas tu camino y tu paso, o es el camino de Dios o es el camino del hombre. No hay dos, solamente hay un solo camino.
Y el mendigo escogió, Lázaro escogió el mejor camino, el camino de Cristo, el camino de la verdad, el camino de la salvación, el camino de la restauración, el camino del arrepentimiento, de la fe. Pero el hombre rico escogió el camino del mundo, el camino de la puerta ancha, el camino del placer, el camino de la vanidad, el camino que te conduce y te conduce más y más a las cosas que te pierden. Y no tuvo tiempo para Dios. Esa es una realidad. Es más, Apocalipsis capítulo 21 dice esto. Apocalipsis, dice la Biblia, ¿quiénes van a terminar en ese lugar si no se arrepienten de sus pecados? Si no se arrepienten de su condición espiritual. Dice el Señor ahí en las Escrituras. Acerca de quienes no verán la gloria de Dios, ni entrarán a su reino celestial. Dice ahí las Escrituras claramente. Dice ahí en el verso 8 de Apocalipsis capítulo 21, pero los cobardes e incrédulos, aquellos que no le creen al Señor, aquellos que dicen no existe Dios, realmente Dios no existe. Bueno, los que no creen en el Evangelio, los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los borrachos, los mentirosos, todos los que son mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esos son los que terminan ahí. Esos son los que son enjuiciados en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados aún habiendo escuchado el Evangelio, aún habiendo escuchado que Cristo era el único que podía salvarlos de su condición. Si no se arrepintieron de sus pecados, este es el lugar que les espera. Este es el lugar de tormento. Este es el lugar que está siendo preparado para Satanás y sus demonios y aquellos que no obedecen al Evangelio, como estudiamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 en adelante, que es justo pagar con retribución a aquellos que nos atribulan. Aquellos dice que no quieren conocer a Dios y aquellos que no creyeron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor regresará, dice, con llama de fuego. ¿Para qué? Para dar pago a aquellos que no obedecieron al Señor Jesucristo. Esa es una realidad. Y aquí vemos la realidad de este hombre rico, de este hombre ajeno, de este hombre que no tenía tiempo para Dios. Y ya lo dijimos claramente que como el hombre rico, no solamente los que son ricos no entrarán al reino de los cielos, no, es todo aquel que vive para el mundo. No importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa quién seas. Dice el Señor que sin Cristo nadie tendrá la vida eterna. Muchos piensan, y digo esto porque es una realidad. Muchos piensan que por repetir una oración, porque alguien alguna vez te habló de Cristo y te dijo, repite esta oración, tienes la vida eterna. Nadie puede tener la vida eterna por repetir una oración. En ninguna parte de las Escrituras el Señor Jesucristo decía, repitan una oración y serán salvos. En ninguna parte de las Escrituras Juan el Bautista dijo, repitan una oración y será salvo. En ninguna parte de las Escrituras Pedro y los apóstoles y el apóstol Pablo llevaban a la gente a repetir una oración. Ellos los llevaban a Cristo, al arrepentimiento y la fe, a reconocer su condición espiritual. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. La humanidad necesita entender su condición espiritual
necesita entender que están alejados de Dios, necesitan entender que están muertos. Por muy dura que sea la palabra, por muy dura que sea la confrontación, necesitamos nosotros predicar la verdad del Evangelio, porque si no, entonces, dice la Escritura, estamos predicando un evangelio diluido. Es tiempo de dejar de apapachar a la gente, es tiempo de dejar de darle palmaditas en la espalda y en el brazo para que la gente no se ofenda. Es tiempo de que la gente se ofenda para que reflexionen su condición espiritual. Se van a ir al infierno, al lago de fuego sin Cristo en sus vidas. Querido amigo, querido hermano, es la realidad. Dios te ama, y porque Dios te ama, Él envió a su Hijo, pero también Dios es fuego consumidor. Y nosotros no podemos hacernos parte de una mentira, de una falsedad. Repite una oración. Eso es como cuando repetías el juramento a la bandera constantemente cuando ibas a la escuela. Bandera de México y legado a nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestro Padre, nuestros hermanos. Nos comprometemos a ser siempre fieles. Pero a la hora de que llega la guerra y que llega la necesidad que te vistas de soldado para ir a pelear y a defender a tu nación, entonces das la espalda y entonces corres y entonces te escondes. Porque verdaderamente no estamos comprometidos con nuestra nación, mucho menos con Cristo. Esa es una realidad. Y esa es una blasfemia en contra de la palabra de Dios. Con el corazón se cree, sí, para justicia, pero para que la persona crea y entienda su condición espiritual, tú tienes que hablarle de su condición y de la realidad. Si tú no hablas de esa condición espiritual de la persona que vive muerta y alejada de Dios y no lo confrontas, entonces no puede confesar con su boca porque no ha entendido realmente lo que Cristo ha hecho. Y por eso la gente viene a la iglesia, escucha una mentira, una blasfemia y se va de la iglesia creyendo que ya es salvo, que ya tiene la vida eterna, que ya es un hijo de Dios, porque tú se lo has dicho y realmente no tiene a Cristo, porque su vida no cambia, porque no da frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando cuando Juan el Bautista predicó y Pedro dijo, principalmente Juan, haced frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que no se predica hoy en las iglesias. Y quizás yo puedo ser el más malo de todos. Pero el Señor va a regresar en gloria para buscar a aquellos que le esperan con amor porque han entendido la realidad de sus vidas y su necesidad. Cristo les ama, sí, Cristo les ama, Cristo es amor, sí, Juan 3:16, pero para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y cómo pues creerán si no les hablamos, si no les confrontamos, si no decimos la verdad de las Escrituras? No podrán creer. Pero es la realidad y es lo que tú y yo tenemos que hacer, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, arrepentimiento y fe solamente en Él. Ambos murieron, pero despertaron en diferentes lugares, uno en el lago de fuego, uno en el infierno, ahí atormentado momentáneamente mientras regresa el juicio eterno del Señor de Apocalipsis 20, 11 al 15, y dice que Lázaro despertó en un lugar especial. Esto pasará literalmente en algún momento. Despertaremos los muertos en Cristo, nos levantaremos, esperaremos al Señor en las nubes y entonces seremos arrebatados juntamente con Él y seremos transformados a un cuerpo nuevo. Entonces, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham. Mira, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, en llama de fuego. ¿Este hombre rico todavía cree que tiene autoridad para mandar? ¿Cree que aún estando en un lugar de tormento, en el lago de fuego, todavía puede decidir por la vida de los demás y decirle, oye, Padre Abraham? Todavía lo llamaba padre, pero ya estaba excluido. Y ahora dice, pues envía a Lázaro para que moje por lo menos mi lengua. ¿Y cuando él tuvo tiempo para invitarle a Lázaro a algo, para ver por su necesidad? En ningún momento. Él estaba alejado.
No tenía misericordia ni amor por nadie, como el hombre rico. Dale a los pobres. No, pues, yo soy rico, no tengo por qué. Hay aquellas personas que invocan a los muertos, que le rezan a sus muertos, que le piden a sus muertos. Ya que tú estás más cerca de Dios, pues ahí dile que me eche la mano, ¿no? Pero mira dónde está, atormentado en un lugar en llamas, mirando hacia allá, donde está el Padre Celestial y donde están los que están descansando y en reposo en el Señor. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Entonces daba voces. ¿Usted se imagina esos muertos ahí sin Cristo dando voces día y noche porque están en llama de fuego, atormentados? Clamándole al Señor: Señor, ten misericordia. Pero si el Señor ha tenido tanta misericordia hasta el día de hoy y no queremos. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nadie quiere. Y que ese versículo le está hablando a la iglesia. Tristemente, ¿verdad? Tristemente. Estoy atormentado en esta llama. Mateo capítulo 25 verso 46 dice esto. Mateo capítulo 25 verso 46 dice así el Señor: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿A dónde irán los injustos? ¿A dónde irán aquellos que simplemente se dedicaron a hacer maldad? Como decía Apocalipsis 21, verso 8, los injustos, los incrédulos, los asesinos, los abominables, los que maldicen, los que rechazan, los que no creen en Dios, los que no creen en el Evangelio, en el llamamiento de Dios, los que no se arrepienten. ¿En dónde van a despertar? Bueno, ahí dice, serán, dice, en el castigo eterno, día y noche atormentados. No habrá reposo para ellos. En cambio, los justos, los que han sido justificados por Dios a través de su sangre, a través del arrepentimiento y la fe, esos, dice, irán a la vida eterna. Déjame decirte, a ti que estás en la cárcel quizás, a tú que fuiste un asesino, un violador, tú que fuiste quizás Osama Bin Laden, déjame decirte, el Señor te da la oportunidad de reconocer tu condición, de reconocer tu pecado y tener una relación con Él a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Pero si no lo has tenido y si no lo tienes, la Escritura es clara. Dice la Escritura: entonces serás lanzado al lago de fuego. Porque esa ya es la muerte final, la muerte segunda sin Cristo, sin una relación con Él, sin haber entendido lo que Él hizo por amor a nosotros. Y aunque en esta tierra seamos enjuiciados y tengas que pagar una condena terrenal y cumplir las leyes terrenales, sabemos que en Cristo tenemos la vida eterna. Entonces Lázaro despertó en el seno de Abraham y el rico despertó en el infierno, ahí atormentado y dando voces, clamando al Señor, que aquel hombre, aquel mendigo que estuvo a la puerta, ¿por qué no llamó a alguno de los ricos que quizás habían muerto, que en algún momento convivieron con él? No, ¿verdad? Pero a Lázaro sí lo llamó porque lo vio en un lugar de reposo. Mándame a Lázaro para que moje, por lo menos con la punta de su dedo, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar de llamas. Pero Abraham le dijo: hijo, el amor, ¿verdad? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Y qué hiciste con tus bienes? Malgastarlos en vanidades, en las cosas del mundo, ajeno a las cosas de Dios. Nunca tuviste tiempo y misericordia para nada ni para nadie. Nunca compraste una Biblia para leerla o para compartirle a alguien una Biblia. Nada, o sea, este hombre rico vivió para sí, haciendo tesoros en la tierra y no en los cielos. Dice entonces: pero Lázaro también, dice, males. Él recibió puros males, puras enfermedades, puras malas situaciones.
quizás muchos fracasos, pero al final en su vida, él en algún momento reconoció que necesitaba a Cristo en su vida y él se entregó al Señor en arrepentimiento y fe, aún en medio de su situación y de su condición. Él vino a Cristo. ¿Se acuerdan aquel hombre endemoniado que nos habla la Biblia y dice que el Señor lo liberó y que ni aún la gente podía pasar por ahí por donde él estaba porque estaba atormentado y los perseguía y nadie podía detenerlo hasta que Jesús vino a él y entonces Jesús lo liberó y él quería seguir a Jesús ahora? Déjame seguirte, y Jesús le dice: no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Entonces Abraham le contestó: acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de esta manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que yo no creo que nadie quiera regresar de la presencia de Dios para irse al infierno, ni mucho menos, y los que están allá en el infierno que quieran pasar acá no van a poder pasar, porque hay una barrera que ya no los deja, que les impide traspasar esa barrera para llegar a los cielos. La única barrera, la única que podemos romper ahora mismo es esa barrera de la separación del pecado, por la cual todos hemos pecado, estamos separados, pero vino Cristo, que vino del cielo para reconciliar a los hombres con el Padre Celestial, y entonces se rompe esa separación y tenemos una relación con Él diaria y constante a través de la oración y a través de la palabra. Pero necesitamos nosotros darle la oportunidad al Señor y darnos la oportunidad a nosotros mismos. Entonces dice: además de todo esto hay una gran cima, ¿verdad?, puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí al infierno no pueden, ni tampoco los que quieren pasar del infierno hacia acá, dice el Señor, ya no pueden. Tal y como dice la Escritura, después de la muerte hay un juicio, Hebreos 9:27. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre. Ya ve por qué le decía que los judíos creían en Abraham como el Padre Celestial, que le envíes a la casa de mi padre. Ahí donde estaban sus hermanos. Envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Porque él ya estaba reconociendo que ya para él ya no había oportunidad. Ya para él, después de la muerte, todo se acabó. Despertó en un lugar de tormento. Ya no puedo hacer nada, dice. Pero Abraham envía a Lázaro, dice. Envía a Lázaro, ¿por qué? Dice: a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Para que Abraham, que va, les testifique, les hable del evangelio, aquel del cual yo no creí, dice el rico, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Sabía que era un lugar de tormento, que era un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento. Pues él estaba siendo atormentado en ese lugar. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Dice el verso 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero nadie quiere escuchar. Nadie quiere creer en el evangelio. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Dicen que no estaba muerto, que andaba de parranda. No creerían. La humanidad no creería aun si alguien se levantara de los muertos. Dirían que nunca murió, dirían que se fue de vacaciones, se escondió como Juan Gabriel por ahí, que está escondido para no pagar sus impuestos, pero que está vivo. No lo creerían. Si alguien de verdad se levantara entre los muertos, si viniera en estos momentos y dijera: de verdad el infierno es real y la vida eterna es real, no lo creerían y seguirían viviendo su propia vida alejados de Dios, ajenos a las cosas de Dios. La realidad es que le dice Abraham: a Moisés y a los profetas tienen.
Y hoy nosotros predicamos a Moisés y a los profetas a través de la palabra de Dios, que dieron testimonio y que dieron fe de la obra de redención que el Señor Jesucristo vendría a hacer a esta tierra por amor a ti y por amor a mí. Pero si nosotros ahora mismo no tomamos esa decisión de creerle a Dios y de venir a Él en arrepentimiento y fe, querido amigo, querido hermano, quizás simplemente estamos aparentando ser religiosos, pero no verdaderamente hijos de Dios. Porque nuestros hechos, nuestras actitudes no demuestran lo que verdaderamente decimos ser. Esta es una realidad que todos vamos a experimentar, tarde o temprano nos vamos a morir, vamos a dejar de existir, pero ¿dónde pasarás la eternidad? ¿En la presencia de Dios o excluido por la eternidad de la presencia de nuestro Padre Celestial? Quizás como el hombre rico, dices creer en Dios, dices creer en Jesús. Quizás como el hombre rico digas hasta Padre Dios, Papito Dios, pero realmente tu vida no ha cambiado. Realmente tu condición espiritual sigue siendo ajena a las cosas de Dios. Dios te ama y porque te ama te da una oportunidad cada día. Cada día que tú escuchas a alguien predicar el Evangelio, la palabra de Dios, es una oportunidad que Dios nos está dando para acercarnos a Él, con un corazón arrepentido, contrito, humillado, reconociendo que Él murió en la cruz por amor a nosotros. Pero tú tienes que tomar esa decisión, querido amigo. Tú tienes que tomar esa decisión para que tú ahora puedas ser un instrumento usado por Dios para predicar a tu familia, para predicar a tus amigos, para predicar a todo aquel que Dios ponga en tu camino. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Así que Dios hoy te invita a reflexionar en su palabra. Cada vez que esta palabra del Señor se abra, se empieza a exponer, medita en ella. No simplemente cuestiones el mensaje, no simplemente cuestiones que eres confrontado, cuestiónate a ti mismo tu condición y que verdaderamente cómo estás o cómo estamos delante de Dios. Vamos a ir al Señor en oración. Y yo no te voy a pedir que repitas una oración después de mí. Yo te voy a pedir que si el Señor te habla a tu vida, a tu corazón, le pidas perdón a Él. Que medites en tu corazón. Ahí encerrado en tu cuarto, ahí escoge un lugar donde tú y Dios solos y puedas interactuar con Él, abrir tu corazón, pedirle perdón, reconocer tus pecados delante del Padre Celestial. Y dice la Biblia, en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados delante de Dios, como decía Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él, a través de Cristo Jesús, que es nuestra fe en Él, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Y entonces, como dice el Salmo 51, y hacernos más blancos que la nieve. Él es el único que puede blanquear tu vida. Él es el único que puede quitar nuestras manchas del corazón, de nuestra alma, el Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te exaltamos por quien tú eres, por tu obra misericordiosa en la cruz del Calvario. Oh Señor, en esta hora reconocemos que tú eras santo verdaderamente, que tú eras quien decía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy queremos acercarnos a tu trono de gracia, Señor. Y que, Señor, tú escuches nuestra oración, que tú perdones nuestras iniquidades, Señor. Oh Señor, no queremos ser como aquellos que irán al lago de fuego, Señor, los mentirosos, los incrédulos, los rateros, los asesinos, Señor, los blasfemos, los idólatras, los adúlteros. No queremos ser parte de esos, Señor, que viven sin ti. Perdónanos de nuestras faltas, perdónanos de nuestros errores. Perdónanos aún como pastores cuando no predicamos la verdad del Evangelio. Cuando no predicamos, Señor, tu palabra fielmente.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, que tú sigas obrando, sigas hablando a los corazones, sigas salvando en esta hora, Señor. Oh Dios, tantas personas que han muerto no solamente de esta pandemia, Señor, del coronavirus, sino personas que han muerto de cáncer, de SIDA, que han muerto, Señor, por muchas otras condiciones, Señor, y sabemos que muchos desafortunadamente se han ido sin Cristo. Aún en su religiosidad se han ido sin Cristo. Oh Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos a través de las Escrituras que esas personas pueden estar ahí clamando ahora mismo, que alguien les hable a sus familiares de Cristo, que ahora es el tiempo de salvación, que ahora es el tiempo en que pueden venir a tus pies y reconocer su pecado, reconocer su condición espiritual. Oh Dios, nos duele y nos entristece saber, Señor, que tarde o temprano, Señor, muchos cerrarán sus ojos y despertarán como el hombre rico en un lugar de tormento. Oh Dios, te pedimos por las personas que han perdido seres queridos, que traigas paz a sus corazones, pero también la salvación y la vida eterna. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, porque no nos has dejado sin el pan de cada día, no nos has dejado sin el calzado de vuestros pies, no nos has dejado desamparados, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amigos, hermanos. Gracias por tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, y yo espero que sigamos meditando en ella, sigamos adelante y sigamos creyéndole al Señor que Él verdaderamente existe. Que Dios les bendiga, que su gracia, su amor y su misericordia sea con cada uno de vosotros en nuestros hogares y principalmente en nuestros corazones. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.